Yo abro mi mente, abro mi corazón y abro todo mi ser al Espíritu Santo y su palabra. Y la palabra de Jehová prospera en mí, se hace vida en mí, y yo doy mucho fruto, y ese fruto permanece para gloria de nuestro Padre Jehová en Cristo Jesús. Amén y amén. Y estamos agradecidos con el Señor, mis amados hermanos, porque sabemos que todo lo que nuestro Señor Jesucristo compró en la cruz del Calvario, pues está disponible para nosotros. De hecho, nosotros, gracias a Dios, ¿verdad? Y por su misericordia, ya somos salvos de la paga del pecado. Espero que todos los que estamos aquí somos salvos. Eso realmente es un regalo, es un don de Dios. Dice que por gracia somos salvos, ¿verdad? Por fe somos salvos, no por obras, para que nadie reciba la gloria. Y gracias a Dios porque ya tenemos la salvación de la paga del pecado, y con eso ya de verdad debemos tener un corazón lleno de gratitud, lleno de amor por nuestro Señor. Porque imagínense, ahorita que hemos estado estudiando o leyendo acerca del infierno, no sé cuántos le han dado gracias a Dios porque la sangre de Cristo Jesús vino a rescatarnos, ¿verdad? A pagar el rescate, a pagar el precio que a nosotros nos tocaba pagar. Nosotros teníamos que ir a ese infierno y éramos dignos de ser sometidos al fuego del infierno. Pero gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que vino y nos salvó. Y cuando Él nos salvó, vino a hacer una obra, un nuevo nacimiento en nuestro corazón. Sin embargo, ahí inicia un proceso que nosotros tomamos ya una decisión si queremos hacer ese recorrido, ese proceso de transformación en nuestro carácter. Sabemos que hay un camino que recorrer, que el propósito por el cual Cristo murió y resucitó, porque no solo murió, sino que también resucitó. El propósito por el cual Él hizo todo esto no era solamente salvarnos de la paga del pecado, sino que Él quiere llevarnos de regreso a la dimensión del reino de Dios, en donde nos vamos a encontrar con nuestro Padre Celestial y vamos a poder ver su rostro, porque dice su palabra que los de limpio corazón verán a Dios, y que los que sean santos, porque sin santidad tampoco nadie le verá, dice, los que seamos santos y llegamos a ser como nuestro Señor Jesucristo, vamos a poder ver a nuestro Padre Celestial. Pero en lo que estamos en ese proceso, en ese camino, nosotros tenemos que ir creciendo espiritualmente. Hay pasos, ¿verdad?, que están descritos en la palabra, que nosotros tenemos que ir tomando, como alimentarnos, saturarnos de la palabra, tener una vida de oración, aprender a tener contentamiento, cualquiera que sea nuestra situación. Muchos pasos que quedaron ahí están descritos, principalmente en la jornada que tuvo que pasar el pueblo de Israel desde su salida de Egipto hasta la entrada de la tierra de Canaán. Pero entre Egipto y Canaán había un desierto, y en ese desierto Dios los sometió a una serie de pruebas, exámenes que Dios quiso hacer en su corazón para ver cómo iba el progreso espiritual en el corazón de ellos. Y ese desierto es semejante a lo que cada uno de nosotros, después de que recibimos al Señor Jesucristo y hemos decidido atender ese supremo llamamiento de ser perfectos, de ser santos, de ser misericordiosos como nuestro Padre, ese proceso inició en nosotros desde el momento que nosotros tomamos esa decisión, hicimos esa elección. Y en ese proceso, conforme vamos avanzando, Dios va a ir midiendo cuál es nuestro grado de avance. Y para eso Él estableció las pruebas y las tribulaciones. Porque a través de las pruebas y las tribulaciones nosotros vamos creciendo y nos vamos perfeccionando. ¿De dónde sacamos eso? Ahora vamos a empezar a leer la palabra. Vamos al libro, por favor, de Santiago. Santiago, siervo de Dios.
y del Señor Jesucristo. Miren qué tremendo, porque Santiago era de los hermanos de Jesús que al principio no creían en Jesús. Se recuerdan que en los evangelios dice que sus hermanos no mucho creían en él, ¿verdad? Pero mire qué confesión la que hace Santiago. Ahora dice que es siervo de Dios y del Señor Jesucristo, de su hermano. Y dice a las 12 tribus que están en la dispersión, salud, dice. Y ahora viene lo que nosotros hemos aprendido y hemos leído ya muchas veces, pero hoy lo vamos a ver más despacio. Dice, hermanos míos, dice. ¿A quién le está hablando? A nosotros, ¿verdad? A los hermanos, porque somos hermanos en Cristo. Hermanos míos, dice, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué produce la prueba? Paciencia. Ya vamos a ver qué significa esa palabra paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, o sea, esa paciencia sea perfeccionada, para que ustedes sean, ¿qué dice? Perfectos y cabales, sin que les falte ninguna cosa, o sea, sin que nos falte nada del carácter de Cristo formado en nosotros. Y dice en el número 5, voy a concluir con el número 5, dice, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, o sea, sin medida, y le será dada. Miren, este es un pasaje tremendo. A veces lo leemos, ya lo hemos leído muchas veces, pero vale la pena que vayamos analizando lo que Santiago aquí nos dice. Fíjese que en primer lugar nos dice que tengamos sumo gozo. Y esa palabra gozo, cuando nosotros vamos a revisar en el griego en el que está escrito, la palabra griega significa alegría y significa deleite. Significa ser feliz calmadamente. Entonces, aquí Santiago lo que nos está diciendo es que cuando nos vengan a nosotros las pruebas, nosotros debemos aprender a tener gozo, a tener deleite y a tener calma, tener paz. Y cuando yo veo esto, cuando Santiago nos dice esto, yo veo ahí la dimensión del reino de Dios a la que Dios quiere que lleguemos. Porque, ¿qué es el reino de Dios? Usted lo sabe. Romanos 14:17 dice que no es comida ni es bebida, sino que es justicia, paz y gozo. La justicia se refiere a la voluntad de Dios formada en nosotros. La paz es ese estado en el que yo sé en quién confío y yo estoy estable, nada me va a mover de lo que yo sé. Y el gozo es este deleite que debemos aprender. Entonces, lo que nos está diciendo aquí Santiago es que las pruebas vienen para probar qué tanto del reino de Dios se ha formado en nosotros. Porque cuando viene la prueba, cuando viene la adversidad, cuando vienen las tribulaciones, yo tengo la elección de reaccionar de dos diferentes maneras. Por eso es que aquí Santiago nos dice, miren, yo les doy este mandamiento, porque todo lo que está escrito en la palabra, mi hermano, es un mandamiento. Y Santiago nos dice, cuando vengan diversas pruebas, ustedes tengan, y no dice gozo, sino que tengan sumo gozo. Es un mandamiento para nosotros los cristianos, porque él dice que es para sus hermanos. Pero también tenemos otra opción. Tenemos la opción de hacer como el pueblo de Israel, que cuando Dios los probaba, ¿cómo reaccionaban? Murmuraban, se quejaban. Miren, en el libro de Éxodo encontramos todas las veces que ellos tuvieron pruebas. Venía Dios y les daba escasez de agua y empezaba la murmuración. El primer lugar, después de que salieron del Mar Rojo, al primer lugar a donde los llevó Dios fue a Mara, donde ellos pasaron 3 días, ya no tenían agua, tenían mucha sed, y cuando llegaron a las aguas fueron a encontrarse con que las aguas estaban amargas.
¿Se recuerdan de esa jornada? Y ahí los probó Dios. Probó que tanto ellos ya estaban creyendo, estaban ya obteniendo la convicción de cuál era el propósito de Dios. Porque al final de cuentas eso es lo que Dios va a probar: nuestra fe, nuestra confianza en Él, nuestra confianza de la convicción que tenemos de cuál es el propósito que Él tiene para nosotros. ¿Y sabe qué era lo que más me sorprende a mí de lo que pasó con el pueblo de Israel? Que a pesar de que ellos no pasaban la prueba, porque no había convicción en ellos, digamos en Mara era la primera jornada, pero luego a pesar de que fueron ellos caminando, viendo cómo Dios les proveía, porque aquí Dios les dio la provisión en Mara del árbol de vida, que cuando Moisés lo metió a las aguas se endulzaron. Ellos vieron la provisión de Dios, y ahí era para que ellos dijeran: sí, Señor, perdónanos por haber sido tan ingratos, por haber dudado de tu fidelidad, haber dudado, Señor, de tu propósito, y a partir de aquí ya no vamos a volver a murmurar. Pero más adelante dice la palabra de Dios que comenzaron a pedir comida, no tenían que comer. Eso está en Éxodo capítulo 16, no lo vamos a ir a leer, pero usted lo puede leer. En el Éxodo 15 está lo de Mara, luego en Éxodo 16 vuelven otra vez a murmurar porque no había alimento. Y dice ahí que hasta altercaron con Moisés, murmuraron contra Moisés, contra Aarón. Y sin embargo, la misericordia de Dios siempre les suplía. ¿Por qué? Porque cuando tenían sed, ahí estaba la roca que iba con ellos. La roca que era Cristo, dice 1 Corintios 10. Y Cristo era el que les daba esa provisión de agua sobrenatural, de agua de vida y de agua natural también. Porque ¿de dónde recibieron el agua ellos natural también? De la roca. Y cuando vino el hambre, a pesar de sus murmuraciones, Dios vino y les dio el maná. La misericordia de Dios estaba ahí con ellos, y ellos estaban pasando ese proceso. Pero llegó un punto en el que Dios ya no los pudo soportar. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver también, mis hermanos, tenemos que tener ese cuidado. Y esta es la forma como nosotros podemos tomar la alternativa de reaccionar de esa manera cuando vienen las pruebas. Ahora, el asunto es que ellos no entendieron cuál era el propósito de Dios en sus pruebas. Y ahora sí, acompáñeme a Deuteronomio capítulo 8 para que veamos ahí cuál era el propósito de Dios. Y aquí Dios dice cuál era el propósito de las pruebas para el pueblo de Israel, y ese mismo propósito, porque su palabra no cambia, su palabra es la misma de ayer y de hoy y de siempre, mis hermanos. Eso no cambia para nosotros. Y dice aquí en Deuteronomio 8:2, dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Dice: para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Mire, cuando vienen las pruebas, Dios lo que quiere ver es qué es lo que hay en nuestro corazón. Si hay gratitud, si hay fe del propósito de Dios, o si hay desconfianza de parte de nosotros de la palabra de Dios y del propósito de Dios. Dice: para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Porque cuando vienen las pruebas, muchas veces nos queremos salir del cerco que Dios nos ha puesto para resolver nosotros mismos nuestros problemas. ¿Y qué más dice? Y te afligió y te hizo tener hambre. Miren, así es que si usted está pasando escasez, si tiene una prueba de escasez, entienda que Dios es el que nos manda. Dios tiene control de todas las cosas, y cuando viene la escasez es porque Dios está buscando algo de nosotros, está probando algo en nosotros, y lo que Él quiere es que nosotros le preguntemos a Él: Señor, ¿detrás de qué andas en mí? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? No ponernos a murmurar, no deprimirnos, no enojarnos como el pueblo de Israel, no frustrarnos como el pueblo de Israel. Y dice:
y te sustentó con maná. Mire, te hizo tener hambre, pero te sustentó con maná. Dios pone la prueba, pero Él también nos da el sustento. Él nos da la salida. Hay otro pasaje que dice así, ¿verdad? Que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, dice. Y que Dios pone la prueba, pero al mismo tiempo pone la salida. Él es misericordioso. Porque la prueba es solamente para purificarnos, mis hermanos. ¿Cómo es probada la plata? ¿Cómo es probado el oro? ¿Cómo son probadas las piedras preciosas? A través del fuego de la prueba. Ahora no se me ponga triste porque vamos a tener pruebas. La palabra lo dice. Pero ¿sabe qué es lo bueno? Que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, dice su palabra. O sea que en medio de la prueba Él está con nosotros. Miren, ellos iban pasando pruebas, el pueblo de Israel, pero Cristo iba con ellos. Si ahí lo dice 1 Corintios 10. Y la roca que los seguía, dice, o sea, iba con ellos. La roca que los seguía era Cristo. Y el Espíritu Santo, ¿será que iba con ellos? Pues iba la columna de nube y fuego con ellos, mis hermanos. Ahí iba el Espíritu Santo. Y así va con nosotros también el Espíritu Santo. Principalmente si ya somos llenos del Espíritu Santo, si hemos sido bautizados en Espíritu Santo y fuego. Terminemos aquí lo que dice. Dice, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces tenemos dos opciones a cómo reaccionar. O reaccionamos como el pueblo de Israel, murmurando, deprimiéndonos, enojándonos, frustrándonos, o le hacemos caso a Santiago. Tengan por sumo gozo cuando vengan sobre ustedes diversas pruebas. Y el gozo es deleitarnos. Y mire, es que parece a la lógica humana, parece que no nos hace clic, ¿verdad? Porque las cosas de Dios no son como las humanas. ¿Cómo nos vamos a deleitar en las pruebas? Pues mire, ejemplos hay. Y vamos a ver algunos. El ejemplo más claro de quienes reaccionaron con amargura, con enojo en las pruebas es el pueblo de Israel. Pero ahí les voy a leer un par de ejemplos de los que estuvieron en pruebas y reaccionaron con gozo, con deleite, con agrado, con gratitud, creyendo, poniendo sus ojos en la meta. Ahora, ¿cómo podemos entonces nosotros tener gozo en las pruebas? O sea, ¿cuál es el secreto, mis hermanos, para tener gozo en las pruebas? Pues por eso es que Santiago nos dice ahí en el versículo número 5, dice, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Santiago 1:5, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Qué es lo que necesitamos para tener gozo en la prueba? Lo que usted está ahorita haciendo, recibiendo este conocimiento, este entendimiento, para que cuando nosotros sepamos, cuando veamos que vengan las pruebas a nosotros, ya nosotros sepamos, sí, es Dios el que está trabajando en mí. Es Dios el que me está poniendo en esta prueba. Es Dios el que busca algo de mí. Y entonces nosotros, ya teniendo esa sabiduría, teniendo entendimiento de cuál es el propósito de Dios, entonces nosotros ya sabemos que Dios está obrando y que va a haber algún resultado de esa prueba. ¿Cuál va a ser ese resultado? Bueno, tal vez hay algo que nosotros a lo que tengamos que renunciar. Hay algo que no le hemos entregado a Dios. Recuérdense que con el pueblo de Israel era igual. En Mara, ¿qué era lo que Dios quería trabajar en ellos? La amargura que había en su corazón. Por eso las aguas estaban amargas. Dios lo que estaba buscando de ellos es que ellos aprendieran a perdonar. Principalmente a perdonar a los egipcios que habían sido sus capataces allá cuando ellos fueron esclavos. Dios buscaba que ellos tuvieran un corazón perdonador. Cuando les dio escasez de comida, ahí mismo lo acabamos de leer, que era lo que buscaba Dios de ellos,
que ellos dejaran de pensar solo en la comida y en la bebida natural y que aprendieran que no solo de pan natural vivirá el hombre, sino que también de la palabra, que ellos aprendieran, mis hermanos, a alimentarse de la palabra de Dios diariamente. Y así es cuando vienen las pruebas para nosotros, detrás de algo anda Dios. Entonces nosotros tenemos que saber, mis hermanos, principalmente que si somos hijos de Dios y que si creemos que Romanos 8:28 dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados, dice la palabra. Entonces nosotros con ese entendimiento es que Santiago nos dice: pidan sabiduría para tener ese entendimiento. Y entonces cuando ustedes tengan ese entendimiento, ya no se van a frustrar porque les vengan pruebas, porque van a saber que esa prueba tiene un propósito, esa prueba tiene algo más adelante, tiene una corona. ¿Cuántos saben que hay una corona para el que soporte la prueba? Lo vamos a leer en un momentito. Entonces, la prueba tiene que crear en nosotros paciencia. Y esa paciencia, mis hermanos, es esa capacidad que Dios nos da de mantenernos siempre alegres, soportando lo que nos venga y esperanzados en que se cumpla en nosotros el propósito de Dios. La prueba nos hace poner nuestra esperanza en Dios. Y vamos a leer Romanos 5, vamos a buscar Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4. Ahí nos habla también de las pruebas. Aquí el apóstol Pablo, hablándole a los romanos, dice: y no solo esto, sino que también dice: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, mire, lo vuelve a decir, produce ¿qué? Paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Entonces, el propósito de las pruebas es que nosotros siempre tengamos esa esperanza, que esperemos cuál es el propósito en Dios, cuál es el propósito que Dios tiene, y cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros, principalmente cuál es nuestra esperanza. Que aunque somos pecadores, aunque todavía tenemos esta naturaleza, vamos a poder llegar a ser transformados y tener el carácter de Cristo. Para eso es que necesitamos. ¿Se recuerdan en Efesios capítulo 1, versículo 16? Acompáñenme ahí rapidito. Dice el apóstol Pablo, dice: no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, dice. Y aquí dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y no lo vamos a leer todo por el tiempo, pero aquí dice que para que tengamos entendimiento de tres cosas principales. Número uno, de saber cuál es la esperanza. Y por eso es que la paciencia nos lleva a la esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? Usted puede seguirlo leyendo. Dice: ¿cuál es la esperanza? La esperanza es que a pesar de cómo somos, nosotros podemos llegar a ser perfectos. Después dice: ¿cuál es la herencia? Esa es la otra cosa que tenemos que saber. ¿Y cuál es esa herencia? Es la gloria de Dios que está para nosotros. Es esa corona de la cual vamos a leer en un momento. Y después, ¿qué otra cosa dice? Que sepamos y que tengamos entendimiento de cuál es la supereminente grandeza de su poder que opera en nosotros. ¿Qué son esos recursos maravillosos que Él nos dio? La sangre, el agua y el fuego. Para todo eso es que necesitamos la sabiduría. Y por eso es que Santiago nos dice: y el que tenga falta de sabiduría, pídasela a Dios. Porque a veces, si no tenemos esa sabiduría, cuando entramos a las pruebas no sabemos cuál es el propósito que Dios tiene para esas pruebas. Pero sabiendo cuál es el propósito, teniendo entendimiento de cuál es la esperanza, de cuál es la herencia y cuál es el poder que opera en nosotros, al cual podemos clamar constantemente, definitivamente entramos a la dimensión del reino de Dios. Por eso es que Santiago nos dice de esa manera.
Vamos a Romanos 8:18, allá adelantito. Mire lo que dice aquí el apóstol Pablo. Pues tengo por cierto que las aflicciones o las pruebas del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mire, aquí otra vez nos dice, las pruebas y las aflicciones que hoy tenemos, mis hermanos, y que son temporales, lo que van a hacer en nosotros es que se manifieste en nosotros una gloria, pero esa gloria va a ser permanente, va a ser una gloria eterna. Esa gloria se va formando en nosotros a través de las pruebas. Y no se me asuste, porque conforme vamos cambiando esa dimensión, la prueba va produciendo gozo. Y ahí lo vamos a ver ahorita algunos ejemplos. Vamos a ver un par de ejemplos ahí en la palabra de cómo opera ese gozo en nosotros. Hechos capítulo 5, versículo 40. Aquí nos habla del apóstol Pedro y del apóstol Juan, que ellos fueron aprisionados por estar predicando. Ya miren, los fariseos les habían advertido que no siguieran predicando en el nombre de Jesús, pero ellos, sabiendo que era necesario que ellos obedecieran a Dios y no a los mandamientos de hombres, ellos siguieron predicando. Los metieron a la cárcel y después de un consejo que tuvieron, dijeron, bueno, los vamos a sacar, los vamos a dejar que se vayan. Y entonces en ese contexto el versículo 40 dice, y convinieron con él, o sea, con un fariseo ahí que les dijo que los dejara libres, dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Por estar predicando el nombre de Jesús, los metieron presos y ahora los sacan, pero antes de sacarlos, los azotaron. Y mire lo que dice aquí, dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿qué dice? Gozosos, o sea, como dice Santiago, ¿verdad? Y mire, dice, salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. O sea, ellos salieron gozosos de que los hayan azotado y de que los hayan aprisionado. Pero eso es sobrenatural, mis hermanos. Para nuestra mente humana es sobrenatural, pero es porque esto es espiritual. Ellos tenían la convicción, porque ellos sabían qué nombre estaban predicando. Ellos sabían que ese nombre es el nombre que se iba a formar en ellos también. Amén. Y dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Miren qué ejemplo tan tremendo nos da Pedro y Juan. Pero hay otro ejemplo, y ese usted lo conoce porque a veces hasta el pastor nos lo manda ahí a medianoche. Hechos 16:25. Lo vamos a leer así para que usted se recuerde. Dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Cómo cree que estaba Pablo y Silas en ese momento? Si usted lee antes, ellos estaban, dice que los metieron presos, los metieron hasta lo más profundo de la cárcel. Yo me imagino un lugar así oscuro, húmedo, así con moho por todos lados. Los pusieron en el cepo, dice, o sea que los tenían encadenados. Ni siquiera al pueblo de Israel le pasó eso. El pueblo de Israel pasó un poquito de hambre, un poquito de sed, y Dios siempre les daba provisión. Sin embargo, ellos estaban presos, y mire lo que dice ahí la palabra, que ellos presos, seguramente azotados, atribulados, ¿qué era lo que hacía? Cantaban, había gozo en sus corazones. Es un gran ejemplo, es un gran ejemplo. Ahora, pero ¿cuál cree que es nuestro más grande ejemplo? Acompáñeme a Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice, puestos los ojos en Jesús, que nuestros ojos no se aparten de nuestro Señor Jesucristo.
Porque Él es el autor, dice, y consumador de nuestra fe. O sea, en medio de las pruebas de nuestra fe, porque así dice Santiago, que nuestra fe está siendo probada, ahí está el Señor Jesucristo trabajando en nuestra fe para completarla, para que nuestra fe sea perfeccionada. Pero mire lo que dice del Señor Jesucristo, dice, el cual por el gozo, o sea, había gozo en el Señor Jesucristo, puesto delante de Él, sufrió la cruz. ¿Verdad que ante nuestra mente humana, estas dos palabras no concuerdan? Dice, el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Hay gozo y sufrimiento al mismo tiempo. ¿Cómo es posible? Señor Jesucristo dice que tenía gozo cuando sufrió la cruz. Y dice, menospreciando el oprobio. Pero mire lo que dice al final. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sabe por qué tenía gozo el Señor Jesucristo cuando fue a la cruz? Porque Él sabía que todo ese dolor, ese padecimiento, esos golpes, esos insultos, esas bofetadas, esas heridas, esas perforaciones en su frente. Porque sabe una cosa, la palabra prueba significa adversidad, pero viene de una raíz que es perforar. ¿Cuántos lo sabían? Vaya a buscarlo, búsquelo ahí en esa carta de Santiago, donde dice que sintamos gozo cuando estemos en las diversas pruebas. Esa palabra prueba viene de una raíz que es perforar. Eso quiere decir que así como perforaron al Señor Jesucristo, cuando vienen las pruebas nosotros somos perforados también. Pero ¿qué salió de Cristo cuando lo perforaron? Salió misericordia, perdón, amor por nosotros. Cuando metieron la lanza en su costado, salió agua y sangre, salió su amor, su misericordia. Ahí dio a luz a su esposa, porque era el segundo Adán. ¿Y qué sale de nosotros cuando nos perforan? ¿Será que sale amor y misericordia? Pero ¿sabe por qué tenía gozo Jesús? Porque Él sabía, mis hermanos, cuál era el propósito que Dios tenía con ese sacrificio. En primer lugar, Él sabía que ese dolor en la cruz era temporal. Era algo temporal. Y las pruebas son temporales. Dios es balanceado. Y mire, al pueblo de Israel, después de que salieron de Mara, los llevó a Elim, a un lugar en donde había fuentes. Había 12 fuentes de agua, 70 palmeras. No les voy a decir de qué significa todo eso, porque es una enseñanza completa. Pero Dios es balanceado. No siempre nos va a mantener en prueba. Vamos a tener tiempos en que todo nos va a ir re bien, pero ahí somos probados también. Ahí somos probados también. Pero Jesús sabía que ese dolor era un dolor temporal, pero Él tenía más allá. Sus ojos, estaba siendo probada su fe también. Recuérdense que Jesús fue perfeccionado, lo dice ahí en Hebreos. Fue perfeccionado en obediencia. Su fe estaba siendo probada también. Y Él, a pesar de que sufrió ese dolor, Él estaba viendo, número uno, que con ese sacrificio estaba agradando al Padre. Y eso era lo más importante para Jesús. Eso era su pan, agradar al Padre. Lo dice la palabra. Hay tantos pasajes donde Él dice, mi comida y mi bebida, lo que a mí me deleita es agradar al Padre. Y eso era lo primero que Él estaba viendo. Número dos, estaba viendo a todos los miles de millones de personas que iban a ser salvos de la paga del pecado, mis hermanos. Pero también estaba viendo a todos los que un día, como nosotros, espero, íbamos a aceptar ese desafío, ese llamado, ese supremo llamamiento santo que Él nos iba a hacer, de ser perfectos, de ser de limpio corazón. Y Él ya nos miraba a nosotros. Por eso es que dice Él que con gozo sufrió la cruz.
porque Él ya nos miraba a nosotros. Y por supuesto también Él estaba viendo, como lo dice ahí, que después de ese sacrificio había una recompensa para Él. Era sentarse a la diestra del trono de Dios. Y aquí viene la buena noticia, mis hermanos. ¿Cuál es la buena noticia? Que nosotros se nos abrió esa puerta. Que a nosotros se nos abrió esa puerta. Acompáñeme a Hechos, ya casi terminando. Hechos 14:22. La palabra dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, y esto es lo que quiero asentar. Dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos ¿en dónde? En el reino de Dios. Usted quiere entrar a la dimensión del reino de Dios, prepárese, porque no vamos a entrar al reino de Dios sin pasar tribulaciones, porque en esas tribulaciones va a ser probada nuestra fe. Y yo en el nombre de Jesús declaro que todos vamos a salir aprobados. Por eso es que el apóstol Santiago, hermano de Jesús, regresemos a Santiago capítulo 1, en el versículo 12 nos dice: así como Jesús se sentó a la diestra de Dios, ustedes también tienen una corona. Mire ahí Santiago 1:12 lo que dice. Bien, después de habernos dicho que soportemos las pruebas con gozo, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, o sea, la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, o sea, cuando hayamos aprobado las pruebas, hayamos adquirido esa paciencia, hayamos sido perfeccionados, dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y en ese mismo contexto, ya la última cita, acompáñeme a Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Mire lo que dice aquí el Señor Jesucristo. Y esto es para los que hemos soportado la prueba, hemos adquirido esa paciencia que nos ha perfeccionado. Y es una promesa tremenda. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, o sea, has adquirido paciencia en medio de las pruebas. Mire lo que dice: yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. O sea, si soportamos las pruebas y las tribulaciones ahorita con gozo, Él nos va a guardar de la gran tribulación y de la gran prueba que va a venir sobre esta tierra. Dice: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y el 11, ¿qué dice? He aquí yo vengo pronto, dice el Señor Jesucristo. Retén lo que tienes, lo que has adquirido de mí, reténlo, para que ninguno tome tu corona. Aleluya. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor Jesucristo? Pongámonos en pie y vamos a orar. La esperanza, mis hermanos, es que a pesar de las pruebas que vengan, Él está con nosotros. Y las pruebas son para nuestro favor. No es que Dios quiera hacernos sufrir, no, son un examen para que nosotros mismos vayamos viendo cómo está nuestro corazón y tengamos cómo arrepentirnos delante de Dios. Amén. Cerremos nuestros ojos. Padre santo, Padre bendito, hoy alabamos y exaltamos tu nombre, oh Padre santo, todopoderoso. Jehová, Jehová, santo eres tú. Santificado sea tu nombre, oh Padre. Santificado sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, oh Señor nuestro, Padre nuestro. Padre, hoy venimos delante de ti a darte gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, por esas palabras que dejó escritas Santiago, Señor, en esa carta tan maravillosa. Padre, gracias, Señor, porque nosotros tenemos el conocimiento, tenemos el entendimiento, Padre, de esas palabras que Él dejó. Padre Santo, gracias porque sabemos que van a venir pruebas sobre nosotros, pero gracias porque ahora podemos tener gozo,
podemos tener deleite, podemos tener esperanza, Señor, sabiendo, Señor, que tú estás en control de todas las pruebas, de todas las tribulaciones que vienen sobre cada uno de nosotros, porque esas pruebas están, Señor, son enviadas para que nosotros seamos perfeccionados, seamos trabajados, Padre. Padre, te damos gracias porque ahora tenemos ese entendimiento y porque ahora sabemos, Señor, cuando venga prueba, escasez, enfermedad, tribulación, sabemos, Señor, que tú estás en control y que todo es para nuestra edificación. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos arrepentimos, Señor, por todas las veces que quizás hemos murmurado, nos hemos enojado, nos hemos frustrado, Señor, cuando ha venido sobre nosotros alguna prueba, cuando ha venido sobre nosotros alguna tribulación, alguna adversidad. Tal vez nos hemos frustrado, te hemos, Señor, preguntado ¿para qué? ¿Por qué? Sin darte gracias, Señor, porque tú eres el que está trabajando en nosotros. Padre, te pedimos perdón por todas las veces que levantamos nuestra voz en contra de ti, levantamos nuestra voz en contra de nuestras autoridades, por las cosas que han venido, o incluso en nuestra familia hemos hablado palabras de maldición, Señor, quejándonos por la frustración que ha habido, porque las cosas no han cambiado, porque las cosas siguen empeorando, Padre Santo, sin encontrar, Padre Celestial, que tú estás queriendo trabajar en nosotros. Padre, ayúdanos, Señor, a que a partir de ahora, cada vez que estemos pasando por una prueba, estemos pasando por una tribulación, nosotros podamos acercarnos primeramente a ti, Padre Santo. Así como el rey David se acercaba a ti y decía: en mi angustia clamé a Jehová, buscando su rostro. Que podamos ser como David, Señor. Que podamos ser como nuestro Señor Jesucristo, que en medio de la prueba, dice tu palabra, que clamó a ti, que podías librarlo, Señor, para que se cumpliese el propósito tuyo en él, Padre Santo. Padre, que aún en medio de las tribulaciones y las pruebas, nosotros podamos doblar nuestras rodillas dándote gracias. Podamos ser como esos apóstoles que leímos hoy, Señor, como Pedro, como Juan, como Pablo, como Silas, Señor, que aún en medio de las tribulaciones, en medio de las prisiones, en medio del dolor, levantaban sus manos, te daban gracias, te daban alabanza, te daban cantos, Señor, teniéndose, Señor, ellos por indignos, Señor, de haber recibido todo ese castigo. Padre, gracias por tu palabra. Padre Santo, hoy estamos aquí juntos, Señor, y como dice ahí Santiago, Señor, hoy venimos y pedimos, Señor, que nos des sabiduría. Padre, danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Padre, lo necesitamos para que podamos ver tu mano, para que podamos ver tu propósito, para que podamos ver tu obra en todas y cada una de las circunstancias que vengan a nuestra vida, Padre Santo. Padre, necesitamos esa sabiduría, necesitamos ese entendimiento, necesitamos, Señor, tener inteligencia espiritual, para que no miremos las cosas con nuestros ojos naturales, sino que sean nuestros ojos espirituales los que siempre estén abiertos, Padre Santo. Y Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo oro esta mañana, Señor, por cada uno de mis hermanos, tanto de los que están acá como los que están conectados en línea, Padre Santo. Oro por cada uno de ellos, y especialmente, Señor, por si hay alguno de mis hermanos que esté pasando en este momento alguna prueba, alguna tribulación, tal vez una prueba de escasez, una prueba de enfermedad, un problema familiar.
falta de trabajo, qué sé yo, Padre Santo. Padre, yo en el nombre de Cristo Jesús te pido que a cada uno de mis hermanos y a mí también, Señor, nos muestres detrás de qué andas con estas pruebas, Señor. Que nos muestres, Padre Santo, cuál es el propósito, Señor, cuál es el objetivo, Señor. ¿Por qué estamos en este momento pasando alguna prueba? Si es algo a lo que debemos renunciar, si es algo que debemos trabajar en nuestro corazón, si es algo, Señor, que tú necesitas que sea cambiado en nosotros, Padre Santo, te pedimos en el nombre de Jesús que nos lo muestres, Padre Celestial. Y en el nombre de Jesús pedimos tu misericordia, Padre, tu fortaleza, Padre Santo, para resistir estas pruebas que vienen a nosotros, Padre Santo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos esta mañana por todo lo que nos has hablado, Padre Santo. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú eres el que nos liberta, el que nos libra, Señor, de todo aquello, Señor, que hay en nuestro corazón que es contrario a nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias te damos, Espíritu Santo. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos amén. Le damos un fuerte aplauso.